verdaderamente esta palabra me inspiró y es necesario que seamos aprobados por Dios. Ahora, ¿se puede ser aprobado o se puede ser reprobado? ¿Alguien alguna vez reprobó alguna materia? ¡Puf! si de materia se trata, ¿no? Se reprobó muchas veces. Y es necesario poder comprender que necesitamos ser aprobados por Dios, porque si no somos aprobados, somos reprobados. Amén. Y el que es reprobado tiene que continuar pasando por la misma materia y pasando por la misma prueba, ¿no? Hasta que aprenda, porque la idea es que aprenda. ¿Y cuántos quieren aprender? Gloria al Señor. Entonces, estamos aquí para aprender y para ser aprobados por el Señor. Es muy importante esto, porque en la vida la gente se la pasa muchas veces detrás de la aprobación de las personas, ¿o no? ¿No? Hay un mundo allá afuera que muchas veces por carencias emocionales, sentimentales, se busca en el hombre el ser aprobados. Pero nosotros sabemos que lo primero que tenemos que buscar es la aprobación divina. Amén. Dice que Jesús alcanzó gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, cuando nosotros somos aprobados por Dios, el Señor va a hacer que se nos apruebe también, ¿no es cierto?, las personas. Las personas espirituales, porque hay un montón de gente que no aprueba los caminos de Dios ni a la gente de Dios, ¿no? y lo va a desaprobar. Entonces, vamos a ver este tema hoy, ser aprobados o reprobados. Vamos a comenzar primero por lo malo, para después introducirnos en lo bueno, porque es necesario, muy por arriba lo vamos a ver, pero por ejemplo el caso de Saúl. Saúl fue reprobado por Dios, ¿cuántos saben esto? Amén. Vamos a 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, y qué tremendo, ¿no? Porque como la visión natural del ser humano es diferente a la visión divina, ¿no? Lo que se ve con los ojos naturales no es lo mismo que lo que se ve con los ojos espirituales. Y esto necesitamos saberlo. Por eso muchas de las cosas que nos pasen no van a ser como nosotros pensamos, porque el Señor tiene otra forma de ver y otra forma de pensar. Y necesitamos meternos en el río del Señor. En este caso, Saúl es escogido, es elegido rey, porque el pueblo no lo quería a Dios como rey. Ya no quería que reine Dios, querían ser como todos los pueblos de la tierra, que todos tenían un rey que lo puedan ver. El pueblo de Dios tenía un rey invisible porque tenían a Jehová de los ejércitos, como tenemos nosotros. Y a nosotros nos llena tener a Dios, aunque no lo veamos. ¿Cuántos lo creen? Amén. No lo podemos ver, pero Él es nuestro rey. Su reino no es de la tierra, es un reino celestial. Pero el pueblo quería ser como todos. Y hay un riesgo cuando nosotros queremos ser como todos. Movernos como todos, ver las cosas como las ven todos, hacerlas como las hacen todos. Esta es causa de reprobación para el Señor. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, está hablando de Cis, que era el padre, ¿no? Cis, ahí está. El padre se llamaba Cis. Entonces tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. ¿Cómo era Saúl? Joven y hermoso. Cuando nosotros vemos a alguien joven decimos, ay, ¿no? Qué joven, que ya lavamos la juventud, ¿o no? Apreciamos la juventud. Para nosotros, ya que sea joven, decimos aprobado. ¿Y será así? ¿No? ¿Será así? Porque la juventud trae cosas hermosas, pero también trae mucha inmadurez. Y es necesario que el Señor trabaje allí, ¿no? Y dice que era hermoso. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces a la vista natural, él estaba aprobado, podríamos llegar a decir, ¿no? Porque era joven, tenía vida, ¿no? Llamaba la atención, la apariencia que tenía era agradable, uno lo veía y dice, wow, ¿no? Entre medio de todos mira, sobresale, pero ¿será así para el Señor? Y yo pensaba, ¿no?, estas cosas. Sin embargo, imagínate que cuando lo presentaron delante del pueblo, ¿qué habrá dicho el pueblo? Que quería un rey, ¿no? Ah, mirá qué rey que tenemos, ¿no? Mirá cómo sobresale. Y hoy en día, también muchas veces,
las personas buscan así, gente que sobresalga por atributos naturales. Y el Señor no va a buscar atributos naturales, está buscando atributos espirituales. Cuando lo escogió a David, ¿qué dijo? Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que hay en el corazón. Entonces, para ser aprobados por Dios, primero tenemos que ver que no es lo que se ve externamente, y no es tampoco como nosotros lo vemos humanamente. Dice, te cuento un poquito, se habían perdido las asnas de su padre. Él iba en busca de las asnas de su padre, no iba en busca de Dios. Entonces eso es muy importante también. Nos es necesario buscar a Dios. Dice que por sobre nuestros padres, nuestra familia terrenal, tenemos un Padre celestial, un Dios que tenemos que ir a buscar. Entonces él en ese momento no estaba buscando a Dios, sino que Dios salió al encuentro de él. Entonces eso es importante también, es necesario buscar a Dios. Nuestro Dios nos va a salir al encuentro, muchas veces porque nos ama, pero tenemos que ver allí si tomamos la oportunidad que Él nos da de salir al encuentro nuestro y lo tomamos y lo abrazamos, lo valoramos o los desperdiciamos, como le pasó a Saúl. El Señor salió al encuentro de Saúl, le dio un privilegio tremendo, le dio la posibilidad de ser rey. ¿Y él qué hizo con ese privilegio? Entonces vemos cómo son cositas para tener en cuenta para ver de que no estaba aprobado por Dios. Muy por el contrario, terminó en desaprobado. Capítulo 10, versículo 10, vamos a ir rapidito. Una situación que vivió Saúl en ese encuentro, ¿no? Salió al encuentro de las asnas, en ese momento se le presentó Samuel, que lo iba a ungir, amén. Y mirá lo que pasó acá. Dice, cuando llegaron allá al collado, y aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, tuvo muchas bendiciones. El Señor le salió al encuentro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesito otro micrófono para que me repitan. Gloria a Dios. El Señor extraño a Marina, le salió al encuentro, gloria a Dios. Y también envió a una compañía de profetas que le salió al encuentro. Mirá qué privilegio, ¿no? Encontrarse con una compañía de profetas, gloria a Dios, que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Yo meditaba en esto, ¿no? Hay situaciones que el Señor va a provocar de bendición para nuestra vida. Él le salió al encuentro con esta compañía de profetas y comenzó a profetizar, porque todos profetizaban. Entonces la importancia de los ambientes espirituales nos van a influenciar para bien, amén. Se puede llegar a decir, pero eso no significa que él era profeta. Él profetizó porque todos en ese caso profetizaban. Dice, aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, dice, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, y en el 12, fíjate, que dice, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Entonces es muy importante comprender estas cosas. ¿De quién es padre? ¿De quién es padre? No lo asociaban con el Hijo de Dios, ¿no? Lo asociaban con el hijo de Cis. También Saúl entre los profetas está profetizando. Profetizaba porque estaba en medio de los profetas y cesó de profetizar. Se fueron los profetas y él no profetizó más. Entonces, cuando venimos a la iglesia, ¿somos todos cristianos? ¿Somos todos creyentes? ¿Somos todos verdaderos? ¿O servimos a Dios? Teníamos una tía nosotros, que siempre contaba el pastor, que yo recuerdo que cuando venía a casa me hablaba de Dios porque sabía que nosotros veníamos a la iglesia, ¿no? Y ella era como que parecía interesada. En realidad no le interesaba nada las cosas de Dios. Pero cuando venía a casa para quedar bien con nosotros, ¿no? Hablaba de Dios o me dejaba que yo le hable de Dios. Pero en realidad ella no le interesaba. Entonces, qué tremendo es esto, ¿no? Uno querer quedar bien, hacerse que es y que no se es cristiano, porque a veces es así, no se viene a la iglesia, por eso es muy importante la conversión.
tenemos que convertirnos, buscar al Señor, buscar al Señor, buscar al Señor. El Señor nos va a salir al encuentro, nos va a tocar, valoramos la oportunidad y vamos a ir avanzando en el camino del Señor. Pero no parecemos, somos. Amén. No queremos quedar bien con los demás. Saúl quería quedar bien. Él lo que quería era quedar bien con el pueblo. En el capítulo 13, versículo 13, sabemos que 13 es rebelión, no es casualidad. Capítulo 13, versículo 13, como Samuel le dijo, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y lo desechó, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Entonces, ¿qué fue? Saúl desechado, desaprobado, podríamos llegar a decir, desaprobado, reprobado. Entonces, fíjate, qué tremendo, ¿no? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento. Entonces, necesitamos comprender que para ser aprobados tenemos que guardar los mandamientos. Nos tiene que interesar lo que Dios dice, lo que a Dios le agrada, cómo Dios quiere las cosas. Entonces, es muy importante esto. En este orden de ideas, amén, todos queremos ser aprobados por Dios. Por eso estamos acá, yo lo creo. El Señor nos da oportunidades. Cada vez que lo buscamos, cada vez que venimos a encontrarnos con Él. ¿Cuántos vienen a la casa del Señor a encontrarse con Dios? Amén. Lo primero que hacemos cuando venimos a la casa de Dios es venir para encontrarnos con Dios. Después nos encontramos con los hermanos. Pero lo primero que hacemos es encontrarnos con Dios. Entonces, qué maravilloso. Él va a salir al encuentro nuestro. Si sale al encuentro de aquellas personas que no lo buscan, imagínate, Él va a salir al encuentro de aquellos que lo buscan. Entonces, vamos al título de este tema, que es aprobados por Dios, y que es lo que me interesa que todos podamos comprender. Podemos ser reprobados. No pasamos bien una materia, volvemos a vivirla. No pasamos una prueba, se vuelve a vivir, porque muchas veces es reprobado. O hay que pasar aprobado, hay que pasar aprobado. Es necesario aprender la lección. ¿Qué es necesario? Aprender la lección y ser aprobados verdaderamente. ¿Pero por quién? Por Dios, primeramente por Dios. Vemos el ejemplo de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 22. ¿Qué se dice de Jesús? El Hijo de Dios. ¿Qué mejor ejemplo que esto? Nuestro Señor, nuestro Salvador. Hechos 22, 22 al 24, vamos a leer. Dice, varones israelitas, gloria a Dios, oíd estas palabras. Hoy estas palabras nos están llamando a nosotros, ¿no? A la reflexión. Oíd estas palabras. Nosotros hacemos las veces de ese pueblo, hoy acá. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Qué fue Jesús? Aprobado por Dios. Y esto es muy importante comprenderlo. Si Jesús fue aprobado, Jesucristo nuestro Señor fue aprobado por Dios, nosotros, sus hijos, ¿no? Jesús nuestro hermano, nuestro Padre Celestial, nos tienen que aprobar, nos tienen que aprobar. Aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Entonces significa que Dios, el Padre, usaba a Jesucristo, lo usaba. Y lo usaba y era aprobado por Dios. Es muy distinto ser usado por Dios y no ser aprobado, y ser usado por Dios y ser aprobado. Amén. Porque el Señor nos va a usar. El Señor va a usar sus vasos. Pero después necesitamos ver cómo sale la cosa. Es como decir, bueno, tenemos que hacer la prueba. Amén. Necesitamos hacer la prueba. Y dice, con señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, ese auditorio, esos israelitas, sabían, los que estaban escuchando ese mensaje, sabían que esas palabras eran verdaderas. Sabían que Jesucristo había sido usado por Dios. Amén, con prodigios y maravillas. Sabían ellos la verdad, así como la sabemos nosotros. Nosotros tenemos testimonio en nuestro corazón que Jesucristo es Dios. Amén.
Lo tenemos acá, ese testimonio. Y que Dios se manifestó a través de su vida. Entonces, ese es el testimonio de una persona que sabe que alguien es aprobado. Porque el Padre le da testimonio a su corazón de que esa persona es de Él, es usado por Él. Entonces dice, a este entregado, vamos a leer hasta el 24, si me lo va subiendo por favor. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Entonces, fíjate, ¿Jesucristo era aprobado por Dios? Amén. Significa que delante de Dios estaba bien, estaba apto, era usado por el Señor. Pero fíjate lo que le pasó, es el ejemplo nuestro. Dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que el Señor, Dios sabía que lo iban a entregar, ¿no? Él sabe cuando nosotros, haciendo las cosas bien, nos van a entregar. Tiene pleno conocimiento. Porque si le pasó a Jesús, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Y dice, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, yo pensaba, si a Jesucristo lo crucificaron, lo mataron, amén, ¿cómo no lo van a hacer con una persona que es aprobada por Dios? ¿Cómo no lo van a hacer con nosotros si nosotros somos aprobados por Dios? Me estoy dando a entender, estamos hablando de la aprobación de Dios. Hablando de la aprobación de Dios, no de la aprobación humana, si no nos vamos para el lado de Saúl. Amén. Entonces, cuando Dios, el Padre, ve que Él le da la aprobación, por ejemplo, a Jesucristo, o a algún hijo, o a algún siervo de Él, le da la aprobación, por más que le hagan lo que le hagan, lo crucifiquen hoy, no hay cruz que nos van a crucificar en el madero, pero sí, a veces se crucifica, a veces, ¿no es cierto?, se mata de otras formas. Entonces el Señor no va a dejar las cosas así. ¿Qué hizo con Jesucristo? Lo levantó, lo levantó. Una persona que es aprobada por Dios, el Señor la va a levantar. La va a levantar. Lo levantó suelto los dolores de la muerte, porque estamos hablando de una muerte en la carne hoy. Se sufre en la carne cuando se pasa por una situación injusta. Se sufre en la carne, pero dice que es imposible que sea retenido por ella. El Señor nos va levantando y nos levanta en gloria. Y eso le pasó a Jesús como ejemplo. Entonces tenemos el ejemplo de reprobado, Saúl, que quería quedar bien con el pueblo. Cuando Samuel se le presentó y le dijo, hiciste mal, en vez de arrepentirse, en vez de decir, no, me equivoqué, se justificó. Estaba en la situación de Adán, se justificó. ¿Y qué vino detrás? Muerte, pérdida. Reprobado, perdiste la oportunidad. Entonces es muy importante esto para que nosotros podamos comprender. Lo que tenemos que hacer nosotros no es tan difícil. Cuando nos equivocamos, cuando el Señor nos dice o una persona nos llama la atención, porque Dios habla a través de personas también, locamente has hecho, le envió a Samuel, pero hiciste mal. No nos tenemos que justificar, tenemos que reconocer. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Tenemos que reconocer. Si reconocemos las cosas, va a ser más fácil. Va a ser muchísimo más fácil. Todo depende del carácter de cada uno, ¿no? Hay personas que son más dóciles, van a reconocer más fácil, otros más duros y no se quiere aceptar, y entonces ahí viene el trato de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere aprobar. Tenemos que comprender que el Señor quiere el bien nuestro, quiere que pasemos en victoria las situaciones. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, vemos como Pablo le habla a su amado discípulo. Nosotros le cantábamos al Señor que lo amábamos. ¿Amén? ¿Cuánto más Él nos ama a nosotros? Él nos ama y quiere el bien nuestro, quiere que pasemos en victoria, que vayamos avanzando en sus caminos. Fíjate, Pablo lo amaba a Timoteo. Y mira lo que le decía, procura con diligencia, ocúpate de esto, tenelo en cuenta, ¿no? Una persona diligente es aquella que se ocupa, que trabaja para eso.
¿no? No es negligente, no es que no le importa nada, no, es diligente. Presentarte a Dios aprobado. ¿Qué le dijo Pablo? Tenés que ser aprobado. Tenés que ser aprobado. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Dios. Pablo sabía que si Timoteo pasaba la prueba en victoria, Pablo lo iba a felicitar. ¿Cuánto lo creen? ¿No? El que es aprobado por Dios es aprobado por los hombres, ¿no? Es felicitado. ¿Por qué? Porque el Señor va a mostrar que Él está contento. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, para ser buenos obreros aprobados por Dios, tenemos que usar bien la palabra de verdad, usarla bien, porque se puede usar para mal, se puede usar para la propia conveniencia, ¿no? Nos acomodamos la palabra conforme a nuestra conveniencia. Creemos que las cosas son como nosotros creemos y se terminó. No, usemos bien la palabra de verdad. Seamos obreros aprobados. Mas evita, dice, profanas. Vamos a leer hasta el 19 para que me lo pueda subir. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, consejo, a ver, para ser aprobado por Dios, ¿no? Tenemos que cuidar lo que hablamos. El pastor Enrico el jueves nos habló de justamente las palabras, de la lengua, de las palabras. Para ser aprobados por Dios necesitamos ver qué hablamos. Necesitamos ser cuidadosos. Evita. Santo es un apartado, ¿no es cierto? Es aquel que se aparta. Entonces a veces tenemos que apartar nuestra boca de cosas que no convienen. Evita profanas y vanas palabrerías. Las cosas vanas, las palabras vanas a veces nos enredan y nos meten en problemas. Entonces es necesario comprender estas palabras de sabiduría de verdad, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Fíjate vos, pon el ejemplo de estos dos hombres, Himeneo y Fileto. Siempre la palabra de Dios, la Biblia nos va a dar ejemplos de personas. ¿Qué sos vos y yo? Somos personas. Porque es así. El Señor usa personas para mostrar buenos ejemplos y malos ejemplos. Personas aprobadas y personas desaprobadas. Himeneo y Fileto no pasaron aprobados. Son casos de reprobados. Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Trastornan la fe de algunos. Entonces, qué tremendo, ¿no? Una persona reprobada, por ejemplo, es una persona que se desvía de la verdad. No usa bien la palabra. Amén. No usa. Seguramente no tiene un espíritu de humildad que se deja enseñar. Ellos pensaban que la sabían todas. Y a veces pasa dentro aún de las iglesias, porque ¿a dónde estaban ellos? Yo no creo que hayan estado en el mundo, estaban dentro de la iglesia. Pablo le hablaba a Timoteo de lo que pasaba dentro de la iglesia, amén, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Trastornan la fe de algunos. Entonces tenemos que tener cuidado con las palabras, porque si nosotros decimos algo inconveniente, trastornamos, desviamos la fe de una persona. Entonces es para tenerlo, es responsabilidad tenerlo muy en cuenta. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Y ahí vemos el sello, aprobado, ¿no? Es lo que me mostró el Señor, aprobado, ese sello que está sobre una mercadería, sobre algo, aprobado. Tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos invocamos el nombre del Señor? Qué bendición que es invocar. Dice que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mirá en el momento, ¿viste cuando nos apretan los zapatos, que nos pasan cosas difíciles? ¿Qué es lo que decimos primero? Dios, ¿no? Ayúdame. Dios, Jesús, ¿o no? Entonces, fíjate la importancia de invocar el nombre del Señor. No solo cuando lo necesitamos, sino lo invocamos a ese nombre para ser salvos. Y si lo invocamos para ser salvos, también tenemos que entender que lo invocamos a Él y nos tenemos que apartar.
de estas cosas, porque necesitamos ser aprobados. En una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y plata. Por eso esta es la explicación que da Pablo, ¿no?, a Timoteo, de por qué le dice lo que le dice. Vos fíjate, el pastor cuántas veces nos advierte. ¿Por qué nos dice lo que nos dice? Por algo lo dice, ¿o no? Por algo lo dice, es como el padre al hijo, es como Pablo con Timoteo. Mirá que hasta con nombres le decía, Himeneo y Fileto. A veces uno habla de algo y no quiere dar nombres, evitamos los nombres. Procuramos evitar los nombres, pero hasta los nombres le decía Himeneo y Fileto, mirá que están haciendo esto. Entonces les estaba advirtiendo y le da la explicación. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Si se limpian, van a estar aprobados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por su bondad, por su verdad? Gloria a Dios. Qué bueno que somos edificados. En la casa del Señor somos edificados por la palabra de Dios, prosperados por la palabra de Dios. Y nos encontramos con el Señor. Qué bueno que es escuchar, oíd, le decía Pablo. Oíd, oigan. Amén. En Romanos, capítulo 16, versículo 10, no sé si alguna vez escuchaste este nombre, lo leíste. Gloria a Dios, Apeles. Fíjate vos, dice, saludad, estaba con los saludos, el apóstol Pablo. Vemos muchos versículos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque son cosas que pasan en la iglesia. El Señor edificaba su iglesia a través de su siervo, el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo. Dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjate que ya estamos hablando, ¿no?, de Cristo, aprobado en Cristo. Cristo había ascendido, ya está a la diestra del Padre. Amén. El Espíritu Santo allí, edificando la iglesia. Y Pablo, perito arquitecto, trabajando por la obra del Señor. Amén. Y le dice, saluden a las personas, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Qué atributos tendría este varón? ¿No? Qué bendición en Cristo. Seguramente imitaba a Cristo. Amén. Seguramente había tomado las virtudes de Cristo. Quizás, mira vos, era uno de los tantos que escuchaban la palabra. Apeles. No sé, creo que no figura en otro relato de la Biblia, pero podemos ser de los Apeles, ¿no? Que estemos aprobados en Cristo. Quizás pasamos desapercibidos, pero que estemos aprobados por Dios. Amén. Estemos aprobados en Cristo. Y comienzan los saludos. Los saludos no los vamos a leer a todos, son unos saludos tremendos. El nombre Apeles tenía un origen griego, ¿no? Y algunos dicen latín. Muchos de los nombres que están allí son raros para nosotros hoy. Así que vamos a dejarlos pasar a los saludos. Son muchas personas que saludan. Y vamos a ir al versículo 17 y 18. Gloria a Dios, después de las salutaciones de Pablo, gloria a Dios, viene una rogativa. Y fíjate lo que les pide. Mas os ruego, hermanos, ¿qué quería Pablo? Que sea Timoteo aprobado por Dios. Entonces, fíjate lo que le dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Yo creo que nosotros podemos convivir, todos, ¿no? Los aprobados y los reprobados. Podemos convivir, en amor se puede convivir, pero sí hay que saber quién causa división, tropiezo, y hay que dejar que el Señor trate. Amén, que el Señor trate. Si traemos esto a nuestros días, amén, ¿están de acuerdo conmigo? No hay que amar a todos, pero no hay que involucrarse en los enredos. No hay que involucrarse, no hay que enredarse. Yo creo que eso quiere decir esto, ¿no? No nos enredemos en esas cosas. Dice, amén, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué significa eso?
que viven para sí mismos, amén, viven para sí mismos. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, tenemos que ver las palabras, a dónde apuntan las palabras, amén. No porque nos hablen suavemente, a dónde dirige esa palabra, si son lisonjeras, si nos quieren agradar, porque las palabras verdaderas muchas veces no nos van a gustar, pero son verdaderas, porque el Señor nos corrige para bien, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Una persona que quiere ser obediente, el Señor le va a hablar, le va a enseñar. Aquel que no quiere escuchar no le va a hablar, porque si no quiere que le enseñen. Entonces, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas. Así que me gozo de vosotros. Aprobado. Amén. Me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, este es un consejo a tomar, que seamos sabios, amén, para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, así vamos a ser aprobados por el Señor. En Primera de Tesalonicenses, estamos viendo un poquito, capítulo 2, versículo 4, estamos viendo las cartas paulinas, porque el Señor quiere edificarnos, quiere enseñarnos, ministrarnos para que podamos recibir su aprobación. Gloria a Dios. Acá está hablando Pablo y dice, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Qué tremendo esto. Entonces, una persona que le es confiado el Evangelio, que le es confiado un ministerio, amén, los ministerios, uno de los 5 ministerios, que le es confiado por Dios, ¿cómo está delante de Dios? Aprobado. Porque el Señor no le va a confiar algo tan precioso como son las almas, como lo es un rebaño, una responsabilidad, una iglesia, a alguien que está desaprobado. Amén. Hay siervos que se levantan solos, hay de todo en la viña del Señor. Por eso Pablo hablaba de estas cosas. Hay personas que son alabadas por el pueblo, como le pasaba a Saúl. Pero Saúl siguió siendo rey. Pero el Señor lo dejó. Entonces, eso es otra cosa. Hoy vemos que personas están ministrando, pero el Señor no está con ellos. El Señor los dejó desaprobados. Amén. Como Balaam, caído con los ojos abiertos. Estaba caído, pero profetizaba. Entonces, pero una persona que es aprobada por Dios, amén, se le confía el Evangelio. Se le confía. Entonces, esto es algo que nosotros lo tenemos que valorar mucho, porque nos es confiada una responsabilidad grande. Y para que el Señor llegue a confiarnos un ministerio, es porque hay que aprobar, desaprobar y aprobar, desaprobar muchas veces y aprobar, amén, hasta alcanzar esa bendición. Entonces dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, decí conmigo aprobados por Dios. Es muy importante esto, ser aprobado por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces cuando se predica, cuando se ministra la palabra, el Señor va a mirar el corazón de aquel que está predicando. Si quiere agradar a los hombres o si sabe que, como hablaba Jesús, ¿no? Le hablaba al auditorio, a la gente, y muchas veces no le gustaba lo que le decía. Sin embargo, lo decía, ¿no? Y por eso lo crucificaron. Por eso lo crucificaron. Entonces, ¿qué hace una persona que es aprobado por Dios? No agrada a los hombres, sino que agrada a Dios. Primeramente, me es necesario primero agradar a Dios y no a los hombres, decían los apóstoles. Los querían matar, los perseguían, pero ellos tenían en claro la misión que por la cual habían sido llamados. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Entonces, para ser aprobado, un ministro tiene que pasar por un montón de virtudes y de pruebas y ser aprobado. Amén. No ser avaros, no, por eso que su Dios no sea el vientre, no amar al dinero,
nunca usamos de palabras lisonjeras, dejar a la gente que haga lo que quiera, decirle cosas lindas y palmearle la espalda por conveniencia. No, no es así. Amén, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, no buscar los aplausos, saber que tenemos que agradar al Señor. Amén, no buscar los aplausos ni la gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, amén, trabajaron cuando tuvieron que trabajar, amaban al rebaño, amaban al pueblo, eran tiernos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, entonces aprobados por Dios, ministros del Espíritu, amén. En el versículo, a ver, ¿cuál vamos? 8, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Entonces, un ministro aprobado por Dios es el que se entrega, porque los ministerios requieren entrega. Tenés que entregar tu tiempo, tenés que entregar tu amor, tenés que entregar tu corazón, tenés que entregar tu vida, tenés que saber de que te van a ver, que tenés que ser ejemplo, te va a mirar el Señor en la intención del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? Entonces hay que cumplir esos requisitos para ser aprobados por Dios como ministros. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Esto es algo que un ministro del Señor verdadero lo va a tener que vivir. Aunque debe de vivir del Evangelio, y Pablo lo hacía cuando podía, cuando los hermanos lo respaldaban, también cuando no lo hacían, él se iba a trabajar. Para no ser gravoso, para ser, decí conmigo, aprobado por Dios. Aprobado por Dios. Vosotros sois testigos y Dios también. Entonces, qué interesante es eso, ¿no? Que el Señor nos es testigo, que sean testigos, decía, el cielo y la tierra. Y cuando se es testigo en la tierra, los hombres lo ven, pero hay un testigo, amén, ese testigo ocular en la tierra, pero hay un ojo también en el cielo que todo lo ve, y es el Señor, amén. Vamos a, gloria a Dios, es muy interesante esto, leemos los últimos dos, 11 y 12, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, decí conmigo, como el Padre al Hijo. Es muy interesante. ¿El padre para con el hijo va a querer algo malo? Yo no creo. Amén. Porque el padre ama al hijo. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Decí conmigo, aprobado. Ahí está el sello. Cuando un ministro, amén, quiere, todo lo que hace, todo lo que dice, es para que el pueblo ande como es digno de Dios. Ora, quizás todo no lo puede hablar, todo no lo puede decir, pero ora, intercede, vela, se levanta, amén. Está haciendo su trabajo como ministro y dejando al Espíritu Santo que haga el trabajo de él, amén, para que el pueblo ande como es digno, el Señor pone el sello, aprobado. Amén, gloria al Señor. Entonces, decí conmigo, como Pablo a Timoteo, como Pablo a Timoteo. Recibió ese encargo, ese mensaje tan maravilloso que lo salvó. Gloria al Señor. A los tesalonicenses recién veíamos. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, esto es interesante. Pasan cosas, siempre pasan cosas buenas, pasan cosas que no son tan buenas para nosotros, pero siempre el Señor, todo lo que permite va a ser para bien. Amén, siempre va a ser para bien. Dice, porque es preciso, le hablaba a los corintios, hoy va a haber Santa Cena. Capítulo 11 de 1 Corintios nos habla de la cena del Señor. Vamos a compartir esta bendición en esta tarde. Preparemos nuestros corazones. El Señor, yo creo que esta palabra nos va a llevar a la bendición, ¿no? Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Cómo que es preciso? No sé si qué te pasa a vos, ¿no? Pero a mí me gustaría siempre que nunca haya ningún problema, ¿o no?
¿Verdad que uno a veces espera eso, piensa eso, quiere eso? Que los hermanos no se peleen, que no haya un problema. Uno siempre quiere lo bueno, pero a veces no es todo lo bueno. Y el Señor permite esas cosas. ¿Por qué las permite? Porque el Señor nos explica, nos enseña. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces es muy importante. Las cosas que pasan son para mostrar cómo estamos. ¿Cómo estamos? Si no pasan cosas, el Señor no nos va a mostrar cómo estamos internamente. Porque nosotros podemos decir, gloria a Dios, aleluya, estoy fenómeno, amén, el que está mal es el otro, pero y el Señor va a decir, bueno, ¿qué hizo con el pueblo de Dios? Lo llevó al desierto. ¿Qué significa el desierto? Un problema. Lo llevó a tener un problema para que se dé cuenta cómo estaba, para mostrarle lo que había en el corazón. Y bueno, ¿ves? Te pasa esto, tenés esto está mal. Entonces va a haber un problema y se va a hacer manifiesto los que son reprobados. En una oportunidad estaba hablando con una hermana de la iglesia y le decía, mira, esto que pasó es porque el Señor está viendo las acciones y las reacciones. Decí conmigo, acciones y reacciones. Entonces ahí se va a ver quién es aprobado y quién está reprobado. El Señor lo permite para eso. ¿Para qué? ¿Para que quede una persona reprobada por Dios siempre? No, para que se cambie. ¿Cuántos dicen amén? Para que se apruebe. Esto está mal, es sencillo. Si somos dóciles, si decimos, bueno, la verdad que es así, el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Había muchos problemas allí. Se reunían para la cena del Señor y pasaban un montón de cosas. El Señor tenía que poner en orden las cosas, así como lo hace hoy también. En 2 de Corintios, este es el último que vamos a ver con respecto a este tema, capítulo 10, versículo 18, no me quiero extender. Simplemente que hoy nos quede grabado. Vos seguramente lo tuviste que haber visto, ese sello que dice aprobado, no te vas a olvidar, ¿no? Aprobado. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Decí conmigo, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Amén. Cuidado con las palabras. El pastor nos hablaba de eso, a mí me quedó el día jueves. Tenemos que tener cuidado. Para nosotros siempre tenemos razón. Yo tengo un tío que me dice, vos sabés, Marcelita, que a mí no me puede decir nada porque yo siempre tengo razón. ¿Será solamente mi tío o seremos? No. Creo que allí hay un punto en el cual siempre uno concuerda, ¿no? Entonces, no es aprobado el que se alaba. ¿Qué significa que se alabe a sí mismo? A ver si me ayudan. ¿Qué significa? ¿No? Por ejemplo, que diga, tengo razón, o no. Quizás me estoy equivocando, amén. Alabarse puede llegar a ser que diga, está equivocado, yo tengo razón, ¿no? Alabarse puede llegar a decir qué bien que hago las cosas, qué bien que estoy, ¿no? Yo soy el que soy. No, ese es el Señor, Él es el yo soy, amén, el yo nuestro, a lo mejor ese yo está muy arriba, amén, se alaba a sí mismo, qué bueno que soy, qué bien que hago las cosas. Muchas veces puede llegar a ser inconsciente, amén. Hay cosas que uno las piensa, a veces ni las dice, pero las piensa o las tiene en el corazón. Pero el Señor va a escudriñar el corazón, va a examinar el corazón. Entonces, muchas veces vemos eso, ¿no? Nosotros nos alabamos a nosotros mismos. Pero ahí dice, sino a quien Dios alaba. Ese es el que verdaderamente es aprobado. Entonces vos vas a estar ahí tranquilo y a lo mejor tenés un problema con alguien y el Señor te va a mandar a alguien y te va a hablar bien de la persona que vos decís que está mal. ¿A cuántos le pasó? Es tremendo. Y vas a escuchar y vas a darte cuenta que no es tan así. Decí conmigo, no es tan así. No es tan así muchas veces. Entonces, qué tremendo es eso, que el Señor nos alabe. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos alabe. No nos alabemos a nosotros mismos. El Señor tiene algo que decir,
Él lo va a decir. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Preocupémonos porque el Señor nos conozca y que diga que estamos aprobados y que somos de Él. Para terminar, vamos a ir al Salmo 139, versículos 23 y 24. Yo leí este salmo. Es un salmo maravilloso donde el Señor nos habla de que Él nos forjó, nos formó, nos hizo desde el vientre de nuestra madre. Amén. Nos entretejió, Él nos conoce nuestro embrión, conoce todo de nosotros. Amén. Desde un principio. Y mirá lo que dijo, hoy hay Santa Cena. Ahora va a venir el pastor, nos va a seguir ministrando. Dice, examíname, oh Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo esto, ¿no? Que el Señor nos mire. Cuando venimos a la casa del Señor hay que tener principios claros. Venimos para que el Señor nos mire. Vinimos a buscar al Señor. El Señor va a mirar nuestros corazones. Examíname. Ahora, el salmista lo quería. El salmista quería. Y es muy importante nuestro querer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mi corazón. Qué importante esto, pruébame y conoce mis pensamientos. Mirá la relación intrínseca que hay entre el corazón y la mente, ¿no? Cómo es tremendo. Lo que se gesta en el corazón puede ser bueno, puede ser malo. Y va a impactar los pensamientos. Y eso se va a trasladar en acciones. Entonces examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo te invito a que te pongas de pie. Gloria a Dios, cuando leía estas palabras, yo me escribí en mi cuaderno, guíame en el camino eterno. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren alcanzar esa eternidad? Gloria a Dios, que se materialice esa bendición. Que podamos llegar allí y habitar con el Señor en sus moradas. Vamos a pasar a la eternidad, de una manera o de la otra, un día vamos a llegar allí. Gloria a Dios. Pero qué importante que es llegar con el Señor. Guíame en el camino eterno. Dice que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro ejemplo, subió, pero bajó el Espíritu Santo. Y está en medio nuestro. El Espíritu Santo, mayor, Espíritu mayor que todos los espíritus. Dios mismo, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios en nosotros. Fue enviado por el Padre a nuestros corazones. Y tenemos una invitación hoy de ser guiados por Él. ¿Cuántos se toman de esa mano? De la mano de Dios, de la mano del Espíritu Santo, gloria a Dios, para que nos diga por acá, por este camino, por este no es el camino. Hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es muerte. Este es el camino de mi Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cerrá tus ojitos. Él está aquí, nuestro Dios está aquí. Su gloria está en medio nuestro. Su gloria es la que hace todas las cosas. Él se glorifica en medio nuestro. Él se glorifica en medio de un pueblo de hombres y mujeres con pasiones como las tenía Elías, pero se glorifica en aquellos que se dejan guiar por Él. Bendito, bendito Dios. Te amamos, Señor, te amamos, te amamos. Te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos para que nos lleves por un camino derecho. Gloria, trae convicción, Señor, a los corazones. Haz tu obra, Espíritu Santo, en medio de tu pueblo. Desciende como un humo en este lugar, Señor, trayendo la gloria del Padre y del Hijo. Te damos tantas gracias
Tantas gracias, Señor, por habitar entre hombres. Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Sin embargo, tu amor inagotable está en medio nuestro. Te adoramos, Señor. Vamos a cantarle a Dios y a la gloria. Examíname y conoce mi corazón, Señor. Examíname y conoce mis pensamientos y ve si hay alguna iniquidad, si hay alguna perversidad, y guíame por un camino eterno. Gloria a Dios, le vamos a dar toda la gloria, porque Él está aquí.